Muy buenos días, 2 de agosto 2020. Estamos de nuevo en un culto distinto, ya nos estamos acostumbrando, ya es normal este tipo de culto. Y gracias al Señor porque Él nos permite seguirle alabando, seguir bendiciendo. Gracias por cada hermana que ora, que lee la Biblia, que canta, porque estamos alabando al Señor y usted en su hogar, espero que esté bien, junto a su familia, confiando y descansando en el Señor. Y si hay pruebas, aprenderlas a vivir con el Señor. Hoy día quiero que tengamos una reflexión en la carta de Pablo a los Romanos, en el capítulo 12, de los dos primeros versículos. En la versión Reina Valera 1960 leemos así: que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En la versión Dios habla hoy sería: por lo tanto, hermanos míos, les ruego por la misericordia de Dios que se presenten ustedes mismos como ofrenda viva, santa y agradable a Dios. Este es el verdadero culto que deben ofrecer. No vivan ya según los criterios del tiempo presente, al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto. Eh, Al introducir esta predicación, yo aludía al tiempo que estamos viviendo, un tiempo de pandemia, un tiempo de noticias contradictorias. Por un lado, se quiere reabrir las actividades, eh, reabrir el comercio, reabrir los cines. Se quiere en 2 semanas, el nuevo presidente del fútbol nacional quiere abrirlo en 2 semanas más. Y se quiere que esto pase, que la pandemia ha sido un recuerdo. Sin embargo, la realidad dice que siguen infectándose alrededor de 2.000 personas al día en Chile y mueren alrededor de 100 o más personas al día en Chile producto de esta pandemia. Y aquí es donde yo quiero llevar que hoy día reflexionemos. Dios es, ha sido y será maravilloso. Las misericordias de Dios las vivimos a cada momento, a cada instante. Vemos como el Señor ha sido tan maravilloso que nos ha cuidado, nos ha sostenido en los momentos difíciles. Y creo realmente que Dios es extraordinario, que la misericordia de Dios en estos tiempos de pandemia lo vemos. Falta de recursos, sí, pero el gobierno tiene planes, AFP. Y ahí, hermanos, yo quiero que más que ver a un gobierno o que un sector de la Cámara, del Senado, forzó, aprendamos a discernir. Y en cada medida aprendamos a preguntarle al Señor, decirle: Señor, ¿cómo debo actuar? Porque la respuesta al Señor no es solo intelectual,
Yo puedo dar gracias al Señor, porque si alguien está sin trabajo, si un hermano, si usted ha disminuido sus ingresos, hay bonos, hay posibilidades. Y ahí es donde creo que toma mucha actualidad el cómo me relaciono con Dios. Dios es extraordinario. Dios va a proveer el sustento de una u otra manera. Escuchaba a un hermano nuestro en la reunión de varones el jueves. Estuvo desde marzo, desde el inicio de la pandemia hasta hace una semana, sin trabajo. Pero decía, siempre el Señor proveyó. Y hoy día está con casi 2 trabajos, 2 funciones dentro de su trabajo. El Señor es bueno. Las misericordias de Dios son maravillosas si nosotros vemos cómo nos ha cuidado, cómo nos ha protegido, cómo nos ha sostenido aún en medio de dolores, en medio de dificultades. Pero la pregunta es cómo le respondo al Señor. El Señor hace su parte. El Señor está con nosotros. Nos sostiene, nos cuida, nos guía, nos protege. Hemos visto la mano del Señor. Aún en momentos difíciles, el Señor siempre nos tiende la mano. Y acá Pablo, que los primeros 11 capítulos enseñó, adoctrinó a la iglesia de Roma por carta. Desde el capítulo 12 empieza ya es cómo practicamos, cómo vivimos lo que hemos aprendido. Cómo honramos a este Dios maravilloso, cómo le alabamos. Y acá nos dice, dado que Dios es tan bueno, nos va a decir en la traducción del lenguaje actual, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que a Él le agrada. Y así es como le debemos adorar. A veces nosotros le adoramos cantando, le adoramos dando gloria a Dios, y está bien. Hablamos lindo a Dios muchas veces. Pero la verdadera adoración es integral, es de mente, corazón, vida. Es viva. Adoramos a Dios poniéndonos a su disposición. Adoramos a Dios obedeciendo su mandato. Si analizamos estos meses que hemos vivido en pandemia y somos honestos, debemos decir que la misericordia de Dios ha sido extraordinaria. Y seguramente en alguna oración, no sé si rápida o muy profunda, le hemos dado gracias. Pero el Señor, a través del apóstol Pablo, nos dice, no solamente palabras, no solamente acciones verbales, sino poner al servicio del Señor nuestra vida como una muestra de gratitud. Señor, gracias porque en medio del dolor, puede decir mi hermana Irma, tú has estado conmigo. La familia Valenzuela, en medio de la partida de un hermano, de un hijo, de un tío, tú has estado. Y así cada uno de nosotros, hermanos. A mí como pastor de la iglesia de Sheinalmapo, Pencoyeufo, Muquén, Moncoche. Si ustedes me hubiesen preguntado, ¿puede una iglesia funcionar desde la casa? Yo hubiese dicho no. Y hoy día reconozco ante el Señor que si funciona
es por pura misericordia del Señor, porque el Señor está con usted. Es el Señor el que la cuida, lo sostiene. Ante un Dios tan extraordinario, ¿cuál es su respuesta? ¿Cuál es mi respuesta? Ponernos a disposición de Él y decir: Señor, gracias, pero aquí está mi vida. He contado un par de veces un testimonio en un lugar fuera del país. Primera vez que volaba, el pensar en volar en un avión me daba crisis de pánico, en pensar en volar. Por mi trabajo me mandan a un lugar al extranjero, donde había que andar harto en avión, con 3 colegas más que yo no conocía, los conocí en el aeropuerto. Y yo le dije al Señor: si tú me has permitido este viaje, quiero disfrutar el volar. Y estando en ese país, porque la verdad es que el vuelo creo que ha sido uno de los mejores vuelos que he disfrutado, he hecho ese viaje y otro muchas veces, y gracias al Señor siempre con su cuidado, pero ese viaje fue extraordinario. Y estando en un puente, en un país extranjero, yo le dije al Señor: Señor, gracias. En ese minuto yo asistí a una iglesia, a la Iglesia Alianza Cristiana Misionera de la Florida. Me conocía el portero y 2 o 3 personas más, era uno más. Y yo le digo: Señor, eres extraordinario. Se lo dije en un puente, bien famoso, con los ojos abiertos, porque pasaba más gente. Y yo le dije: aquí está mi vida. Volví del viaje. A los 2 meses paso a ser integrante del consejo administrativo de la iglesia. Al año fui el primer diácono de esa iglesia. Dios nos usó con mi esposa en matrimonio y en un montón de otras actividades. Y pasaron los años. Llego al seminario. Llego a la iglesia, a la quinta iglesia de Temuco, como pastor asistente junto al pastor Carlos Bustamante. Luego Loncoche, Muquén, Chainal y Puencoyeufo. Hermanos, cuando nosotros le entregamos nuestra vida al Señor, el Señor lo toma en serio. Pero si usted me dice: yo me imaginé que el Señor me iba a usar como me ha usado en su obra, no. Si pensé que tenía los recursos para hacer lo que estoy haciendo, no. Pero el Señor lo tiene. Nuestro culto racional, nuestro culto integral al Señor es entregar y poner a disposición de Él nuestras vidas. Y Él la va a tomar. Él se encargará de guiarle. Inicié mi pastorado a los 51 años. Yo no sé la edad de usted, yo no sé en la situación que se encuentra usted hoy día, pero sí yo le quiero invitar a que se disponga en las manos del Señor, que le entregue su vida al Señor y le diga: Señor, aquí estoy. Y el Señor se encargará de sorprenderlo y de usarlo para su servicio. Porque cuando nos entregamos en las manos del Señor, no hacemos ninguna otra cosa que ponernos a disposición. Y esto, hermanos, es importante. Dios lo hace todo, pero Él decidió hacerlo a través de usted y de mí. Y por eso requiere que sus hijos se pongan a su disposición. El ejército que el Señor tiene, los embajadores que el Señor tiene, los representantes que el Señor tiene son usted y yo.
Y el Señor requiere disposición. Si hay una característica de las Fuerzas Armadas, del Ejército, es la disposición. Disponibles. Y disponibles para hacer las cosas bien. Por lo tanto, la invitación a través de la palabra del Señor hoy día es: dedique toda su vida a servirle y a hacer lo que a Él le agrada. Dispongámonos. Digámosle: Señor, aquí estoy. No. Cada uno está consciente de sus limitaciones, pero sabe, el Señor lo que requiere es que usted se disponga. Porque el poder, la autoridad y todo lo tiene Él. ¿Y qué significa cuando nos disponemos? Porque hay una parte que es entregar este culto al Señor. Pero cuando nos disponemos en sus manos, viene una segunda parte que tiene a la vez dividida en dos partes. El versículo 2 dice: no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambien su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto. Cuando usted y yo nos disponemos en las manos del Señor, conscientemente tenemos que dejar de vivir de acuerdo a los criterios de este mundo. Este mundo tiene normas que son cambiantes, porque son de acuerdo a los gustos de cada uno. Son de acuerdo al beneficio de cada uno. El mundo tiene sus reglas. Y hermanos, ¿cuál es uno de los grandes dramas que tenemos los seres humanos? Que nos imitamos como niños. Y los niños imitan ciertas cosas y los adultos también. Es más cómodo actuar como los demás actúan. Pero cuando usted se dispuso y dijo: Señor, tú eres tremendamente grande, eres extraordinario, aquí está mi vida, yo te adoro con todo. Pues el paso siguiente, ya no vamos a vivir de acuerdo a los criterios de este mundo, de acuerdo a los cánones, de acuerdo a los cánones que establece el mundo. Ya no funciona el ojo por ojo, diente por diente. Ya no funciona amigos o no amigos. La Biblia dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Ya no funciona el criticar las autoridades. La Biblia nos llama a orar por ellas. Nos habla a interceder por ellas. Por lo tanto, en esta discusión en cómo actúa la mayoría de las personas, o como la Biblia me dice, lo que nos está diciendo la palabra del Señor es: actúa como el Señor quiere. No vivan, cambia tu manera de pensar. Hoy día la crítica, hoy día la funa, hoy día la protesta, hoy día el que me hizo algo, me vengo y busco la forma, desprestigio, malinformo y un montón de cosas. Tenemos que pensar distinto. Tenemos que ir ante el Señor y decirle: Señor, ¿este pensamiento te agrada?
Estoy pensando que todas las autoridades son corruptas, estoy pensando que la única manera de obtener es engañando, hay beneficios que de acuerdo a la normativa no los puedo obtener, pero si miento, si digo que en vez que esto digo esto otro, los voy a obtener. Tengo que cambiar mi forma de pensar. Tengo que decir gracias Señor porque tengo derecho a esto y lo obtengo. Y también tengo que decir gracias Señor porque a lo mejor este beneficio no lo tengo, no tengo derecho, no cumplo los requisitos. Tengo que actuar con corrección porque no respondo ante las autoridades. Las autoridades van cambiando, pero el Señor es el que se merece la honra y la gloria y por lo tanto busco la voluntad de Dios. Usted no solamente dice, pero esto es lícito, ¿qué me van a pillar? Si digo tal cosa, si miento un poquito aquí, miento un poquito allá. No, usted y yo le respondemos al Señor, porque es el Señor a quien yo quiero honrar, a quien usted quiere honrar. ¿Y cuál es lo maravilloso cuando nosotros no vivimos ya de acuerdo a los criterios de este mundo? No imitamos. Hoy día hay libertad sexual, cada vez más. Por mucho tiempo, entre los hombres, el tener más de una pareja era digno de admiración. Y a muchos les gustaba eso. Oh, qué macho, qué. Pero hoy día la sexualidad se está abriendo y también las damas, como que vive tu sexualidad. Si quieres tener un hijo, tenlo. Si quieres abortarlo, tenlo. Hazlo. Hay un beneficio, el mundo dice, haz lo que a ti mejor te parezca. Pero la Biblia nos da normas de conducta. Y en esa disyuntiva, cuando yo quiero agradar a Dios, ya no vivo de los criterios, de los cánones, de la forma de pensar de la mayoría sin Cristo, sino que yo me guío por Él. ¿Y qué me interesa? Conocer lo que le agrada a Dios. Y por ende voy a pasar tiempo sumergido en su palabra, voy a pasar tiempo escuchando mensajes, voy a pasar tiempo orando y me va a interesar. Y voy a pasar tiempo disponible para el Señor, dispuesto a que Él me guíe a ser de bendición a otros. ¿Y cuál es la recompensa? Vamos a tener la bendición de conocer lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto. Y vamos a poder caminar con tranquilidad, sabiendo que estamos actuando bien. Porque al presentar nuestras vidas enteras al Señor y al no vivir de acuerdo a los criterios del mundo, no imitar a los otros, sino que servir a Dios y ponernos a su servicio y obedecer sus estatutos, sus normas, vamos a vivir en paz. Vamos a tener la alegría de decir, estoy bien con mi Dios, aún en medio de dificultades. Hoy le invito a no imitar a los demás, sino a que hacer de bendición a los demás, a ponerse al servicio del Señor. Y créanme, no hay nada más maravilloso, porque el que nos sustenta, el que nos conforta, es el Señor. Quiero orar, hermano y hermana, por usted, amigo o amiga que ha escuchado este tema o que va a escuchar este tema.
Yo sé que no es fácil pensar distinto a los demás. No es fácil cederle a Dios el derecho de que Él guíe nuestras vidas, nuestros pensamientos. Pero créame, no hay nada más maravilloso. Señor, muchas gracias por tu palabra. Tengo la convicción que hay personas que tú estás tocando en esta hora. Y que te están diciendo, a lo mejor te he fallado. A lo mejor he imitado el cómo viven mis amigos, cómo viven los que no te conocen, Señor. Me he ocupado de un montón de cosas, pero nunca de agradecerte con todo lo que tú eres. Y espero, hermano, que usted le diga en oración al Señor, aquí estoy. Dispuesto, dispuesta a servirte en lo que tú me guíes. Quiero sentir la alegría de estar haciendo lo bueno, lo perfecto, porque eso es servirte a ti, papito. Bendícenos, guía a cada uno de mis hermanas y hermanos en el campo, allí en Seinal, Muquén, Pencoyeufo, y también en la ciudad de Loncochi. Cuídanos a cada uno y ayúdanos a ponerlo al servicio tuyo, Señor. A servirte, no solamente con palabras, no solamente con un cántico que es maravilloso, sino que con nuestra vida, con todo, dando a disposición tuya. Gracias, Señor. En el santo nombre de Jesús. Amén y amén. Buen día, que el Señor les bendiga.